yo tengo. Estamos bien, perdón. Bueno, hermanos, la palabra de Dios dice lo siguiente. Esta es la palabra de Dios, Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. La palabra de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, gracias por este texto tan precioso de tu profeta Isaías. Y te pedimos, Padre, esta tarde que seas con tu siervo y con tu pueblo para abrir este texto a nuestro entendimiento con ojos de fe, para que podamos creer todo lo que profetizó por el profeta acerca del Mesías venidero, que vino en la plenitud de los tiempos nuestro Salvador Jesucristo. Que nos ayudes con el poder y la iluminación de tu Espíritu Santo, porque pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amados, este es el último día del Señor del año 2025. El jueves pasado celebramos la Navidad y para el próximo jueves, el año de nuestro Señor 2026 habrá llegado. Es apropiado entonces que consideremos el último de los 4 títulos de Isaías atribuidos al Mesías del Señor, quien reinará para siempre sobre el trono del rey David. El Espíritu Santo dice que su nombre será Príncipe de Paz. Príncipe de Paz. En el hebreo es Sar Shalom. Y esa palabra Shalom no solo significa ausencia de hostilidad, de guerra, de cosas así, sino también de bienestar, tranquilidad y sobre todo la paz de Dios mismo. Como gobernante y príncipe, el carácter será pacífico. Él será manso, paciente y lleno de gracia hacia todos aquellos bajo su reinado. Además, él será comprensivo con ellos, los consolará y con gusto llevará sus cargas. El yugo que él pondrá sobre todos los que se sometan a su gobierno no será duro ni opresivo como el de Faraón o el de Rehoboam, hijo de Salomón, sino que será fácil y su carga ligera. Como leemos en Mateo 11, 28 a 30, cuando el Señor Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprenden de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil
y mi carga ligera. Y porque Él también es admirable consejero, el consejo de su paz estará lleno de una sabiduría mucho mayor que la de Salomón, el rey. Y porque Él es Dios poderoso, su paz no se debilitará ni flaqueará, ni dará paso a la contienda y el dolor. Y porque Él es Padre eterno, su paz perdurará cuando la paz que el mundo ofrece a los hombres se convierta en nada. Así que con la ayuda de Dios, meditemos sobre el Mesías y su glorioso título, Príncipe de Paz, bajo 3 puntos. Primero, meditemos sobre cómo el Príncipe de Dios obtiene la paz para su pueblo. Segundo, consideremos cómo Él da la paz a su pueblo. Y tercero, meditemos sobre la paz que acompañará su glorioso reinado sobre el mundo venidero. Primero, como el príncipe obtiene paz para su pueblo. Amados, si queremos entender el significado de la paz que trae la Navidad, debemos mirar a la Escritura y no aquello que el mundo quisiera que busquemos para obtener paz. En el contexto de la profecía de Isaías, el rey de Judá, Acaz, estaba siendo amenazado por una alianza entre el rey del reino del norte de Israel y el rey del Siria. El Señor envió a Isaías a Acaz y le dijo que no temiera a estos dos reyes ni a sus planes para conquistar a Judá juntos. Además, el Señor le dijo a Acaz en Isaías 7, versículo 11, pide para ti un señal del Señor, tu Dios, que sea tan profundo como Seol o tan alta como el cielo. Pero este rey de Judá, Acaz, ya sea por orgullo o por miedo, se negó a pedir una señal a Dios, diciendo, no pediré ni tentaré al Señor. Entonces, el Señor dice en respuesta a Acaz, el rey, escuchen ahora, ustedes de la casa de David. ¿Les parece poco cansar a los hombres que también cansan a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará un señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel para que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que temes quedará abandonada. Y Dios no solo quebrantaría el poder de estos dos reyes mediante el poder del rey de Asiria, sino que también impediría que el rey de Asiria destruyera Jerusalén en los días del hijo de Acaz, Ezequías. De este modo, Dios traería la paz a su manera, en su momento, según su propia fidelidad y poder. Porque Dios se mostraría como Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así la profecía de Isaías 9:6 concerniente al Mesías es un desarrollo posterior de la profecía de Emmanuel del capítulo 7, versículo 14. ¿Y cómo es esto? Porque cada de los 4 títulos dados al Mesías apunta a un Mesías que se mostraría como Dios
con nosotros. Entonces, el título príncipe de paz, Sar Shalom, es mucho más que el esperado hijo de David que daría descanso a Israel, la nación de las naciones enemigas. Hoy en día, muchos judíos aún esperan que el Mesías sea un rey guerrero, invencible, que someta a todos sus enemigos. Sin embargo, el Mesías, destacado aquí en Isaías 9:6, vino a traer una paz de un tipo y orden totalmente distinto. ¿Y en qué sentido? Hermanos y hermanas, la guerra, la violencia, la conquista, el levantamiento de nación contra nación, son todos síntomas de un problema mucho más profundo que vino con la caída de Adán en el jardín de Edén. Porque Adán, cuando desobedeció el mandato de Dios de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, en Génesis 2:17, se convirtió en enemigo de Dios. Escuchó la voz de la serpiente por encima del mandamiento del Señor Dios y tomó su vida y su futuro en sus propias manos. A través de Adán, la humanidad se separó por completo de su Creador, se volvió, ¿qué? Culpable, temerosa, vengativa y completamente egoísta, y se encerró en sí misma. ¿Y qué vemos después de la caída? Unos hechos. Por ejemplo, Caín, el hijo de Adán y Eva, adora a Dios según su propia voluntad y se vuelve contra su justo hermano Abel y lo asesina. Lamec, el nieto de Caín, se jacta de que se vengará de sus enemigos 77 veces. Finalmente, la tierra se corrompe tanto y se llena de violencia que el Señor Dios decide juzgar al mundo y a aquellos que habían sido creados a su propia imagen y semejanza. Pero incluso después de que Dios juzgó a la humanidad a través del diluvio, la corrupción del corazón humano persiste. Y también persiste el deseo corrupto del hombre de hacerse un nombre y de vivir bajo sus propios términos en lugar de los de su Creador. Por lo tanto, la palabra de Dios, la Biblia enseña que nuestro Creador no está en paz con aquellos que están en rebelión contra Él y contra su voluntad. Dios, nuestro Creador, no está en paz con humanidad por razón del pecado. Dios no está en shalom con el derramamiento de sangre, la injusticia, el egoísmo y la corrupción del corazón humano que hace que los seres humanos adoren ¿qué? A la criatura en lugar del Señor Dios. Y hasta que Dios no se reconcilie con los seres humanos rebeldes, culpables y idólatras, y ellos con Él, no puede realmente haber paz en el mundo. Es decir, paz verdadera, paz duradera, paz eterna, paz que fluye de la justicia y la justicia de Dios. Paz según el estándar de Dios y no el de la humanidad.
Por lo tanto, no es sorprendente escuchar lo que Isaías dice en el versículo 7, después de dar los 4 nombres de Mesías centrados en Dios. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Si ha de haber verdadera shalom en el mundo, hermanos míos, debe ser sostenida por una justicia y una rectitud que estén de acuerdo con el estándar de Dios. No puede haber otra manera para que Dios se reconcilie con la humanidad pecadora a menos que las demandas de sus leyes quebrantadas sean justamente satisfechas de una manera que satisfaga la rectitud de Dios. Algo menos, hermanos, algo menos no sería paz verdadera. Pero ¿qué príncipe terrenal tiene la capacidad de satisfacer estas demandas a menos que también sea Dios Todopoderoso? La Navidad, amados, es la expresión, esto es importante, la Navidad es la expresión de la voluntad de Dios de reconciliarse con los pecadores. Eso es el corazón de la Navidad. Él envió a su Hijo unigénito, el Príncipe de Paz, quien tomó el castigo de los elegidos para satisfacer todas las demandas de la justicia de Dios y traerlos de vuelta a su favor. Leemos en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 9, lo siguiente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mucho más entonces, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Eso es el Evangelio, hermanos y hermanas. Las buenas noticias. La sangre del príncipe se derramó para librarlos de la ira eterna de Dios contra sus almas corruptas y el odio que se sentían hacia él. El profeta Isaías presenta la búsqueda de la paz por parte de Dios de esta manera en el famoso capítulo 53 del mismo profeta Isaías, donde dice en versículos 10 y 11. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. A causa de la angustia de su alma, Él lo verá y se dará por satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos, llevará él las iniquidades de ellos. Él llevará las iniquidades, los pecados de ellos. Por eso el Espíritu Santo le da a Cristo Jesús el título de Príncipe de Paz. Como siervo justo del Señor, el Hijo de Dios obtuvo shalom para su pueblo al llevar sus iniquidades a la vista de Dios. Otra vez Romanos,
capítulo 5, versículo 10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. No hay otra manera de decirlo, amados, sino diciendo que Dios mismo hizo lo que su propia justicia demandaba para estar en paz con los pecadores de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Por lo tanto, Dios y solo Dios ha obtenido paz para sí mismo con sus enemigos. Recuerdan, éramos sus enemigos. Gente como tú y como yo, a través de la muerte de su amado Hijo, el príncipe de paz. Y nuestro segundo punto, como el príncipe de Dios da paz a su pueblo. Ahora llegamos a la cuestión de cómo el príncipe de Dios, después de que cumplió las condiciones de paz con Dios en la cruz, realmente conceda esa paz a hombres, mujeres y a niños. De nuevo, recorrimos a varios textos de Romanos para encontrar nuestras respuestas. Primero vamos a Romanos 3, versículos 23 al 25, donde la palabra dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, es decir, un sacrificio que satisfecha las demandas de la justicia de Dios, propiciación por su sangre, la sangre de Cristo, a través ¿qué? De la fe, de la fe. Amados, noten que este verdadero regalo de Dios debe ser recibido por la fe. Y la fe es el instrumento con el que el alma recibe el regalo de Navidad de Dios, que es Cristo Jesús, con gozo, con alegría. El apóstol Pablo nos enseña en Romanos que debemos recibir personalmente la justificación y la paz con Dios a través del príncipe de paz por fe en su vida perfecta, por fe en su muerte por pecadores en la cruz, por su resurrección de entre los muertos y por obviamente su ascensión a la mano derecha de Dios. Debemos creer en Él mediante la fe. Esto es como si Dios dijera a los pecadores: si ustedes reciben a mi Hijo mediante la fe y su muerte como condición de paz, ciertamente estaré en paz con ustedes. Crean en Él y serán justificados a mi vista y salvos. Y Pablo otra vez dice en Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos ¿qué? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero alguien aquí dirá: sí, pero a menudo no siento su paz en mi corazón. ¿Cómo puedo saber que la tengo, esa paz? Esta es una pregunta importante, hermanos, y espero dar una respuesta fiel.
Amados, si la paz de Cristo fuera meramente un sentimiento que se supone que debemos tener como cristianos 24 horas por día, entonces creo que sería muy elusiva a veces. Ustedes y yo sabemos que los sentimientos suelen ser inconstantes y fugaces, y cuando nos llega algún problema o aflicción o quizás caemos en pecado, esos sentimientos de paz o esa sensación de la presencia de Dios pueden escapar rápidamente de nuestro corazón. ¿Y qué nos queda entonces? Pero la paz, y esto es tan importante, la paz de Cristo que tenemos por la fe no se trata principalmente de nuestros sentimientos, sino de nuestra confianza en Él, en Cristo y en el Evangelio proclamado en Navidad. ¿Qué dice en Lucas 2, 10 y 11? No teman, porque les traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuestra paz fluye sobre todo de creer el Evangelio, de que puedo recibir esta buena noticia anunciada por el ángel. A mí me ha nacido un hijo, un Salvador, que es Cristo el Señor. Una y otra vez, no solo en la Navidad, hermanos y hermanas, sino 24 horas del día, los 365 días del año. Y luego está también la promesa del mismo príncipe de paz, en Juan 14, 27. Jesús dijo a sus discípulos, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Y Jesús pronunció estas palabras en el contexto de su inminente traición, muerte y partida final al cielo. Él aseguró a sus discípulos, no los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Y esta paz que es permanente viene por el Espíritu Santo, quien mora con ustedes y estará en ustedes. Él es quien mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y aplica a nuestras almas que el perdón de nuestros pecados, una esperanza y una paz que todos nuestros deseos y posesiones terrenales no pueden darnos. El pastor y obispo anglicano J.C. Ryle dijo, la paz es el regalo particular de Cristo. No dinero, no comodidad mundana, no prosperidad temporal. La paz interior de conciencia que surge de un sentido de pecado perdonado y reconciliación con Dios es una bendición mucho mayor. Esta paz es propiedad de todos los creyentes, que sean de alta o baja posición, ricos o pobres. Y si no tenemos esta paz, entonces quizás es porque hemos estado demasiado ocupados en buscar la paz que da el mundo, en lugar de apresurarnos a encontrar el mismo príncipe de paz, como lo hicieron los pastores de Belén. Hermanos, para finalizar la tercera parte, la paz gloriosa que está por venir. Detengamos en un pensamiento final, que es la paz prometida del mundo venidero que aún no vemos. Creo que estarán de acuerdo en que el año de nuestro Señor 2025
no ha traído la paz que el mundo espera, en vano encontrar sin Cristo. La política no puede traer paz duradera en la tierra, ni pueden las Naciones Unidas, ni los prósperos multimillonarios de este mundo, ni siquiera los grandes ejércitos y el armamento que las naciones del mundo han acumulado. Pero incluso en medio de toda la contienda mundana y la guerra de las naciones y los pueblos, la esperanza y la promesa de Navidad, a veces, aún en nuestras vidas, la promesa y esperanza de la Navidad irrumpen en el mundo. Hay una historia muy interesante y verdadera que ocurrió en la Nochebuena y durante todo el día de Navidad durante la Primera Guerra Mundial, que a menudo se ha llamado la tregua de Navidad entre las fuerzas inglesas que luchaban contra el ejército alemán en las trincheras en la frente belga. Y había un capitán británico, Sir Edward House, y él escribió a su madre sobre este notable evento que comenzó en Nochebuena. Escribió así: los alemanes frente a nosotros colocaron una hilera de árboles de Navidad frente a sus trincheras con velas encendidas en ellos y comenzaron a cantar cantos navideños. Luego nuestros hombres les gritaron que canten más y después de un rato, como entendían inglés, un alemán gritó: cantaremos Noche de Paz. Y luego todos, alemanes por su lado y los ingleses por su lado, cantaron ese himno tan precioso, Noche de Paz. Luego, durante el día de Navidad, sucedió algo aún más notable. El capitán Hus describió que los soldados ingleses y los alemanes salieron de las trincheras para encontrarse en el campo abierto, se saludaron y intercambiaron cosas como cigarrillos, pudín de ciruelas y el licor alemán Schnaps. Y finalmente, escribió Captain Hulse, terminamos cantando el canto escocés Old Lang Syne, que significa hace mucho, mucho tiempo, a la que todos nos unimos, ingleses, escoceses, irlandeses, prusianos y alemanes, y fue absolutamente asombroso. Y si lo hubiera visto en una película, en un cine, habría jurado que era falso. El 26 de diciembre, la batalla comenzó otra vez y luego, varios días después, ese mismo capitán Wulff fue asesinado en batalla por los mismos alemanes que había conocido y con quienes había celebrado la Navidad solo unos días antes. Es un cuento triste, ¿no? Pero se puede ver que el consciente de estos hombres se dieron cuenta que hay algo en la Navidad, que el mundo de la guerra, de asesinar, esas cosas realmente son verdaderos en un sentido, pero no son últimos. Son humanos
demasiados humanos, porque viene de corazones corrompidos y deseos corrompidos. Pero ¿qué significa, qué representa la Navidad? Una paz que Dios nos ha prometido. Una paz que trajo su Hijo. Y hermanos, debo admitir que es tentador creer, dado todo el conflicto, la violencia, el odio, el derramamiento de sangre que todavía vemos en el mundo, en Ucrania, en varios lugares este año, India, Pakistán, que las palabras de Isaías 9:7 simplemente no son ciertas. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. Pero no creer este versículo, hermanos y hermanas, sería ceder a la incredulidad y negar que Cristo Jesús, el príncipe de paz, está de hecho reinando sobre el mundo desde el cielo. Pero debemos recordar que no es el esfuerzo en vano lo que traerá paz duradera, shalom duradero al mundo, sino el celo del Señor de los ejércitos. De hecho, debido a que el mundo continúa en el camino de Caín, sabemos que las promesas de Dios aún no han llegado a su cumplimiento final. Pero cada vez un hombre o una mujer o un niño se convierte verdaderamente, el reino del príncipe de paz continúa creciendo. Y debemos recordar esta promesa de 1 Corintios 15, 22 a 26, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios, al Dios y Padre, después de haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo, escuchen esto es el Evangelio, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Esto es el Evangelio. Por esta razón vino al mundo nuestro príncipe de paz. Así que, hermanos y hermanas, continuemos elevando nuestros himnos de Navidad a la gloria de Cristo nuestro príncipe. Desafiantemente cantemos con gozo. Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey. Que el gozo de la misericordia redentora de Dios en Cristo llene nuestros corazones y la paz ganada por nuestro príncipe sea la fuente de constante adoración y alabanza. Creemos fervientemente que Él vendrá del cielo por segunda vez, no para abrir el cielo para pecadores, sino para juzgar al mundo en justicia y recrear un mundo nuevo y eterno. Y en ese tiempo, en ese momento, el cántico de los ángeles llenará los cielos y la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él, Dios, nuestro Dios, se complace. Amén. Ven, Señor Jesucristo.
nuestro príncipe de Shalom eterno. Amén. Oremos. Oh Señor Jesús, príncipe de la paz, ven y reina cada vez más plenamente en los corazones nuestros, los corazones de tu pueblo. A través del Evangelio convierte a los pecadores a ti mismo, expande tu iglesia y tu reino por todo el mundo y lleva todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia que te agrada a ti y a tu Padre. Ven pronto, nuestro Señor, para traer la gloria prometida y la paz eterna prometida a todos los que te pertenecen y creen en ti por la fe. Amén. Invito una vez más a nuestro hermano